Hola, muy buenos días. Acá con el libro de Job abierto una vez más. Ya hemos ido avanzando. No sabría decir cuál era el centro de todos estos capítulos de Job, en un sentido defendiéndose, sufriendo y con los tres amigos. Bueno, y estamos en esos últimos capítulos porque va a aparecer otro. No sé si llegamos hoy a un cuarto, al cuarto, que es interesante también, pero ayer empezamos a leer el capítulo 29, que en mi Biblia dice Soliloquio de Job. Claro, viene de capítulos anteriores que decía algunas palabras y enseguida era interrumpido, hubo más diálogo en los últimos tres capítulos más o menos, pero acá evidentemente agarró la palabra y estos del 29, 30 y 31 son muy especiales, impresionantes, yo diría, como todo el resto del libro. Es decir, no hay nada leve, ligero, superficial, ¿no es cierto? Todo lo que acá se plantea es duro, es fuerte, dramático. ¿M? Bueno, quiero leer un poquito, repasar el 29, porque en el 29 es donde empieza lo que en mi Biblia se titula Soliloquio de Job. Job habla solo, nadie lo interrumpe y evidentemente se detiene en estos tres capítulos de acuerdo a la división posterior, pero se detiene cuando siente que ya ha dicho todo. El 29 tenía dos partes, no, que ya las planteamos, pero todo el 29 es un momento de nostalgia, de recuerdo. Por eso voy a leer algunos pasajes. Cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba. Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. El 5 dice, cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Creo que es la primera vez que recuerda a los hijos, ¿no? Creo. Cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite. Y después, a partir del 7 hablando de cuando era un hombre reconocido, honorable. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento, los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los, los que me oían hablaban bien de mí, los que me veían me alababan. Yo creo que eso más era lo que más le dolía al estar con estos tres que lo criticaban, que no le hablaban más que de los malvados, como poniéndolo a él ahí en esa distinción. Bueno, y después habla de todas las cosas que él hizo, ¿no? De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Qué figura, qué metáfora. El hombre que tenía como manto y turbante a la justicia y la rectitud. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Muy bien. La gente, voy al 21, estoy leyendo salpicadito para que nos ubiquemos en ese momento de nostalgia de su vida anterior y descripción a la vez de su vida anterior. La gente me escuchaba expectante y en silencio aguardaba mi consejo. Hablaba yo y nadie replicaba. Mis palabras hallaban caída en sus oídos. Estaría pensando, no como estos tres que me rebaten todo el tiempo. Expectantes absorbían mis palabras como quien espera las lluvias tardías. Si yo les sonreía, no podían creerlo. Mi rostro sonriente los reanimaba. Yo les indicaba el camino a seguir, me sentaba a la cabecera, habitaba entre ellos como un rey entre sus tropas. Por supuesto, las divisiones se hicieron muchos años después, de manera que acá termina el 29, todo positivo, todo de recuerdo, y el 30 dice, y ahora resulta que de mí se burlan, jovencitos a cuyos padres no habría puesto ni con mis perros ovejeros.
Yo pensé, ¿habría perros ovejeros en aquel entonces? ¿De qué me habría servido la fuerza de sus manos si no tenían ya fuerza para nada? Retorciéndose de hambre y de necesidad, rondaban en la noche por tierras desoladas, por páramos deshabitados. Está hablando de jovencitos, ¿no? Está atacando a los que seguían, que hemos leído de que eran más grandes. En las breñas, pero los presenta como quienes estaban perdidos por la vida y con mucha descripción de lugares. En las breñas recogían hierbas amargas y comían raíces de retama. Habían sido excluidos de la comunidad, acusados a grito como ladrones. Se vieron obligados a vivir en el lecho de los arroyos secos, entre las grietas y en las cuevas. Bramaban entre los matorrales, se amontonaban entre la maleza. Gente vil, generación infame, fueron expulsados de la tierra. Y pareciera otro relato de los malvados, ¿no? Tal como los muchachos se habían expresado. 39 dice, y ahora resulta que soy tema de sus parodias. Me he vuelto su hazme reír. Les doy asco y se alejan de mí. No vacilan en escupirme la cara. Pareciera decir, todo el mundo está en contra mío. O sea, depresión hasta el pozo. Ahora que Dios me ha humillado por completo, no se refrenan en mi presencia. A mi derecha me ataca el populacho. Tienden trampas a mis pies y levantan rampas de asalto para atacarme. Han irrumpido en mi camino. Sin ayuda de nadie han logrado destruirme. Avanzan como a través de una brecha, irrumpen entre las ruinas. El terror me ha sobrecogido, mi dignidad se esfuma como el viento, mi salvación se desvanece como las nubes. La palabra que se me ocurre para describir esto es abrumado, totalmente como si en el 29 levantó la cabeza y recordó y eso le hizo bien acá el ánimo, se siente, no solamente se siente mal con su sufrimiento, con lo que le ha pasado, sino con la actitud de los demás, con el rechazo. Bueno, y acá faltan unos pocos versículos para terminar el capítulo 30 y ahora un pesar terrible. Y ahora la vida se me escapa, me oprimen los días de sufrimiento, la noche me taladra los huesos, el dolor que me corroe no tiene fin. Como con un manto, Dios me envuelve con su poder, me ahoga como el cuello de mi ropa, me arroja con fuerza en el fango y me reduce a polvo y ceniza. A ti clamo, Dios. Esos pocos momentos que hemos encontrado que sale de mirarse a sí mismo y centrarse nada más que en su sufrimiento, levanta los ojos y mira a Dios. A ti clamo, Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Implacable te vuelves contra mí y con el poder de tu brazo me atacas. Me arrebatas, me lanzas al viento, me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me harás bajar al sepulcro, a la morada final de todos los vivientes. Habla, las imágenes son impresionantes, habla como si fuera una bolita de papel revoleada por el viento. 24, 25. Pero nadie golpea al que está derrotado, al que en su angustia reclama auxilio. ¿Acaso no he llorado por los que sufren? ¿No me he condolido por los pobres? Cuando esperaba lo bueno vino lo malo. Cuando buscaba la luz vinieron las sombras. No cesa la agitación que me invade. Me enfrento a días de sufrimiento. Ando apesadumbrado, pero no a causa del sol.
Me presento en la asamblea y pido ayuda. Sería así, no hay ningún indicio que él haya estado en una reunión, sobre todo en su estado físico, totalmente sin fuerzas y lleno de esa enfermedad. Ah, acá lo dice. No, pero primero hay algo que es interesante. He llegado a ser hermano de los chacales, compañero de las lechuzas, y encontré en Miqueas a ver si está acá, Miqueas 1:8, dice, es un libro de palabra muy fuerte de Dios, de juicio. Pero en el 8 del primer capítulo hay un lamento de Miqueas que dice: por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo, aullaré como chacal y gemiré como avestruz. De manera que imágenes así, hermano de los chacales, dice Job, compañero de las lechuzas. De noche, animales carroñeros como los chacales. La piel se me ha requemado y se me cae. El cuerpo me arde por la fiebre. El tono de mi arpa es de lamento. El son de mi flauta es de tristeza. Imágenes auditivas que haya podido eh, pensar en un sonido musical, arpa y flauta, como para poder ejemplificar su angustia, su dolor. Capítulo 31, acá hace un inventario de pecados. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué se recibe del Dios Altísimo? ¿Qué se hereda del Todopoderoso en las alturas? ¿No es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Reclamo, reclamo. Si he andado con malos pasos o mis pies han corrido tras la mentira, que Dios me pese en una balanza justa, y así sabrá que soy inocente. Si mis pies se han apartado del camino, o mi corazón se ha dejado llevar por mis ojos, o mis manos se han llenado de ignominia, que se coman otros lo que yo he sembrado y que sean destruidas mis cosechas. Retribución, todo el mal que hice. Si por alguna mujer me he dejado seducir y si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa muela el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella, eso habría sido una infamia, un pecado que tendría que ser juzgado. Habría sido un incendio destructor, habría arrancado mi cosecha de raíz. Pecado, castigo. Versículo 13. Si me negué a hacerle justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron quejas contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno. Tremendo este pensamiento en tiempos de esclavitud como lo que tenemos en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, el reconocer que el mismo Dios que formó en el vientre a Job es el mismo que formó a los esclavos y que ellos son todos iguales. Más pruebas de su honestidad y de su integridad parece mentira que haya, ¿no? Pero sigue. Jamás he oído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. A las viudas las he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido o que un necesitado no tenga que ponerse, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños, o si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias en los tribunales.
si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias en los tribunales. O sea, eh, con juicios injustos, usando las influencias. El mundo ha sido siempre igual, ¿eh? Las cosas que acá encontramos son las mismas que aparecen hoy. Que los brazos se me caigan de los hombros, que se me zafen de sus articulaciones. Siempre he sido temeroso del castigo de Dios. Ante su majestad no podría resistir. No termina acá el capítulo, pero realmente Job había sido un hombre justo y no se enojaba con Dios. El reclamo a Dios salía de su desesperación, porque hubiera querido que Dios estuviera ahí hablándole y confortándolo, ¿no? Pero su planteo en la vida es, frente a todos los pecados mencionados, siempre he sido temeroso del castigo de Dios. Ante su majestad no podría resistir. Quizás podamos ir pensando qué es lo que Dios está pensando mientras todo este drama se desarrolla. Versículo 26. ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano? Qué figura esta, ¿eh? Idolatría. Está hablando que no anduvo detrás del sol de la luna para rendirles culto. También este pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. Toda la enseñanza que hemos escuchado al leer el Deuteronomio para que el hombre no se vuelva idólatra tras las religiones paganas que los rodeaban, ¿no? Y acá este pobre hombre tenía tan claro que jamás él había pecado con otros ídolos que no sean el Señor. Pero en el 29, lo que me gusta marcar cuando me doy cuenta es una serie de palabras que comienzan expresiones. ¿Acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso he celebrado su desgracia? Esta es pregunta, ¿no? Dos preguntas. ¿Sí? De alguna manera me alegré de la ruina de mi enemigo. Y ahora viene toda una serie de afirmaciones con un jamás. Jamás he permitido que mi boca peque pidiendo que le vaya mal. ¿Quién bajo mi techo no sació su hambre con los manjares de mi mesa? Jamás mis puertas se cerraron al viajero. Jamás un extraño pasó la noche en la calle. Jamás he ocultado mi pecado como el común de la gente. Ni he mantenido mi culpa en secreto por miedo al que dirán. Jamás me he quedado en silencio y encerrado por medio al desprecio de mis parientes. Mi Biblia tiene, después de un párrafo muy definido, un espacio doble, digamos. No sé las otras Biblias, pero eso ayuda a pensar, bueno, acá, después de todos estos jamases, ha venido otro cambio en la reflexión. Y miren qué reflexión. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Así que ahora no sé qué. Quizás esto muestra que el que escribió esta historia lo hizo mucho, o sea, no en el tiempo de los patriarcas, en la antigüedad. Acá ya se estaba hablando de firma, de escrito, también de tribunales y algún tipo de organización. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema para mostrar a todos que Dios lo ha acusado.
Compareceré ante él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos. Si mis tierras claman contra mí y todos sus surcos se aniegan en llanto, si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle o quebrantado el ánimo de sus dueños, que nazcan en mi tierra zarzas en vez de trigo y hierbas en vez de cebada. Quiero volver porque qué imagen, ¿no? Me detengo ante las figuras del lenguaje porque si no las tomamos en cuenta como para comprenderlas, nos perdemos ahí el vuelo poético. Dice, si mis tierras claman contra mí y todos sus surcos se aniegan en llanto. Si lloran sus tierras por alguno de todos estos pecados que no tuvo, pero y sobre el hecho de que él está pidiendo comparecer delante del Señor, dispuesto a darle cuenta de sus pasos. Pero entonces allí tengo ese espacio, ¿no? Como que hay un respiro, y piensa las tierras clamando y los surcos llorando. Y entonces esas últimas dos entregas de su posible pecado que no fue. Si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle, a eso era que lloren las tierras, si alguna vez tomó la cosecha de alguien sin pagarle, o quebrantado el ánimo de sus dueños. Que nazcan en mi tierra zarzas en vez de trigo y hierbas en vez de cebada. Y la línea que termina el capítulo 31 es: con esto Job dio por terminado su discurso. El capítulo 32, y tenemos pocos minutos, así que creo que vamos a hacer nada más que la presentación del nuevo personaje de esta historia y dejamos el primer discurso para leerlo todo junto, porque 32, 33, 34, 35, 36, a ver si me equivoco, es hasta el 37, hasta el 37. Van a ser, acá no aparece como soliloquio de Liu, está todo seguido, con esa división de distintos discursos hechos por, no sé si el que escribió la historia o quienes la dividieron en capítulos para que la lectura, para que no se nos pase esa tentación de decir, esto ya es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Hay toda una serie de desarrollos que cada vez que leamos Job tenemos que ir siguiéndolo y encontrándolo para realmente que las palabras no nos resbalen, que podamos estar tomando todo lo que vimos, ¿no? Desesperación, depresión, angustia, momentos de renacimiento. Muy bien, voy a leer solamente los primeros 6 versículos y la presentación de este hombre que se acercó. Al ver los 3 amigos de Job que éste se consideraba un hombre recto, dejaron de responderle. Se cansaron, bueno, qué bien, se cansaron de estar ahí discutiendo, dando ahí pura palabrería, ¿no? Por ahí lo dijo Job. Pero Eliú, hijo de Baraquel, de Buz, de la familia de Ram, ¿qué presentación? No solamente el padre, que era algo muy común en el mundo antiguo, sino el padre, la ciudad y la familia, ¿sí? Bueno, seguramente vamos a decir que no tenemos conocimiento, no había, si hubiera dicho de Edom, de Amón, alguno de los pueblos tan importantes de los filisteos, no sé quiénes estaban en aquel tiempo. Pero la cosa que tengo en mi Biblia una referencia que me lleva a Buz. ¿Y saben quién lo menciona? Jeremías.
Jeremías, a ver dónde era, porque acá está. Jeremías 25, un capítulo tremendo, es el capítulo donde Dios le dijo a Jeremías, ya estaba Nabucodonosor ahí dispuesto al zarpazo al pobre pueblo de Judá, donde él supo de Dios que iba a haber 70 años de cautiverio. Y entonces, acá es una revelación impresionante, capítulo 25, y entonces habla de la copa de la ira del Señor que se iba a derramar sobre un montón de lugares, algunos conocidos porque son los pueblos cercanos que las tenemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en Deuteronomio, que es lo que leímos hace muy poquito. Acá dice el profeta de la copa de ira será día beber al faraón, rey de Egipto, ta, 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 ta. Y sigue mencionando a los filisteos, al país de los filisteos. Después a Edom y Moab, Amón, que son los pueblos cercanos que conocemos. Punto y coma, a todos los reyes de Tiro y Sidón, acá se fue al otro lado, al Mediterráneo, a todos los reyes de las costas al otro lado del mar. Punto y coma. A Dedán, Temá y Bus. B larga U Z, si alguno no está con la Biblia abierta. Acá aparece la ciudad de donde venía este Eliú. Y dice a todos los pueblos que se rapan las sienes, a todos los reyes de Aram. Y al parecer entonces, eh, este lugar Bus era del otro lado del Mar Muerto, en lo que nosotros consideramos hoy el desierto arábigo. Esa enorme zona, esa enorme tierra absolutamente desierta. Bueno, desde ahí, claro, no nos dicen qué lugar estaba Job, pero desde ahí era este hombre. Esto le da verosimilitud al relato, ¿no es cierto? Acá era alguien de esto, de tal lado, que había. Bueno, vamos a ver. Eliú, hijo de Baraquel de Bus, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job, porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. También se enojó, a menos mal, con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. Había sido un oyente muy interesado y había jugado a todos. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job, porque ellos eran mayores de edad, pero al ver que los tres amigos no tenían ya nada que decir, se enojó su enojo y habló Eliú, hijo de Baraquel, de Bus. Justo se hizo nuestro tiempo, dejo acá la inquietud. ¿Qué va a decir este hombre que dice que era más joven y que habló no sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo él pudo haber estado hablando sin parar, paró, nadie le cortó el discurso. Hasta que nos vamos acercando al capítulo 38, donde allí pasa lo más asombroso de este libro tan extraordinario. Muy bien, dejamos aquí, seguiremos la próxima, que el Señor los bendiga ricamente.